Lunes 4 de abril, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro paseo diario por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día, en versión de papel, también digital, y el resto de prensa digital como cada mañana. Nos acompaña como cada lunes Rafa Aranda. Rafa, bienvenido. Claro, buenos días. Redactor jefe, como saben, del diario Córdoba. Hoy, bueno, hay una foto común en los periódicos, que es el del partido de ayer en Cáceres. Así que vamos con este primer vistazo, como siempre, a las tres portadas en papel. El diario Córdoba ha escogido para la apertura 4 columnas el tema de la guerra de Ucrania. La retirada rusa destapa un reguero de atrocidades en la periferia de Kiev. Ahora hablamos un poquito de esto. La foto, como les decía, una foto de Silvia Sánchez, de la Liga, para el Córdoba Club de Fútbol, que acredita su poder ayer en el estadio del Cacereño. Otra foto pequeñita para Javier Imbroda, triste adiós al buen compañero, en ese cintillo que ven ahí, la foto superior. El diario ABC, la foto también es para el partido de ayer. El Córdoba se acerca al ascenso tras empatar en Cáceres. Y también el tema del fallecimiento del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, un campeón en la cancha, que triunfó en la política, como saben. Se presentó con Ciudadanos, obtuvo esa cartera, el consejero de Educación y Ciencia, y lamentablemente ayer falleció a consecuencia de ese tumor, de ese cáncer de próstata. El diario El Día aborda en su portada el tema de la hostelería. La hostelería afronta la Semana Santa con gran incertidumbre, titula el diario El Día. La foto que firma Paco Fernández para el ascenso que queda apalabrado después de que el Córdoba no pudiera ayer conseguir los 3 puntos en Cáceres. Saben que había una opción remota, ganar 2 partidos consecutivos, el Cáceres Villanovense, y ya pues ha frustrado esa posibilidad de que el Córdoba celebre el triunfo, el ascenso en el Arcángel. Lo más probable es que lo celebre o por la radio o en el partido siguiente, que no recuerdo dónde, luego lo comentaremos, en Mérida, el siguiente partido. Bueno, pues vamos con el principio. Rafa, si te parece, antes de información publicada, la no publicada, así los datos del paro, hace un ratito, sí, los datos del INEM, y Córdoba no tiene buenas cifras, pero no son tan malas. De hecho, según donde lo lea, el diario Córdoba destaca en su página web, pues que hay que está contenido, se mantiene a raya en Córdoba, con el mejor marzo desde 2008, ese es un dato en positivo. El diario Cordópolis, por ejemplo, lo da en negativo. El paro en Córdoba subió en marzo y vuelve a superar los 70.000 desempleados. Bueno, este es un marzo peculiar, porque marzo no suele ser mal mes para el empleo, sin embargo este mes es raro, porque ha habido un par de circunstancias coyunturales, el tema de la guerra, el tema del paro, el paro de camioneros, quiero decir, y luego que la Semana Santa ha sido abril, que también es otro factor importante. Digamos que bueno, el dato es positivo o negativo, efectivamente, según a lo que nos agarremos, ¿no? Ha sido un mes de marzo muy peculiar porque en el primer tramo del mes de marzo el paro en la contratación se estaba sosteniendo. No solamente se estaba sosteniendo, sino que además la diferencia entre cantidad y calidad en la contratación, aparte de que había más cantidad, a raíz de la reforma laboral también en la calidad se estaba multiplicando. De hecho, en los 2 primeros meses de resultados de la reforma laboral, nada más que en la provincia de Córdoba, nada menos que 4.000 contratos habían pasado de ser contratos en precario a contratos indefinidos. Con lo cual, bueno, pues la perspectiva que había para el balance del mes de marzo en cuestión de empleo era bastante positiva. Sin embargo, a mitad de marzo sobrevino no ya la guerra, sino lo que ha tenido más incidencia ha sido la cifra del transporte, la huelga del transporte, que ha provocado, ha desencadenado también una serie de crisis en otros sectores que han afectado plenamente en el empleo. Durante la última fecha hemos escuchado empresas que paraban la actividad, sobre todo empresas que dependían de productos manufacturados, que paraban la actividad a consecuencia de la falta de material, etcétera, con lo cual eso ha incidido en que finalmente la cifra de marzo
en lo que respecta a contratación y a cifra de empleados, no haya sido tan positiva como en principio parecía que iba a suceder, ¿no? Sin embargo, si tenemos en cuenta el interanual, sí, Córdoba ahora mismo presenta la cifra con más población activa de los últimos 15 años, que es tanto como decir la cifra con más población activa desde que hay registro de empleo. Hay 70.500 trabajadores parados en Córdoba ahora mismo. El año pasado, por marzo, había 83.000, con lo cual hay un descenso de 13.000 trabajadores desempleados de año a año. En Andalucía también ha habido aumento del paro, ha aumentado 1.900 personas, pero claro, si en Córdoba solo había 3.300 ya, solamente hay 3 provincias donde ha crecido el paro, especialmente en Córdoba, en Almería y en Jaén. Y a nivel nacional ha habido un recorte en el número de parados, 2.900 parados menos, aunque es verdad que el marzo suele ser habitualmente mejor mes de lo que ha sido. Aún así, seguimos con cifras históricas, es el mejor mes de marzo desde el 2008 también a nivel nacional. Es decir, que las cifras no son coyunturalmente regulares, pero parece que la tendencia se mantiene en positivo y que probablemente se mantenga luego en abril. Un abril que va a ser bueno, se supone, ya no hay paro en el transporte, ya no va a haber la Semana Santa, no se achacan, por ejemplo, al campo. Este mes ha habido 600 parados más en el campo. Fin de las campañas agrícolas, ya no hay campañas agrícolas, con lo cual no habrá desempleado en el campo. También ha sido un mes muy convulso en el tema agrario, con paros también, protestas en la capital de España. Otro año, la Semana Santa, se ha celebrado en marzo, con lo cual también ahí se ha inflado la cifra de empleos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues si nos quedamos con la cifra interanual, sí, efectivamente es el mes de marzo con mayor empleo desde que hay registro. Efectivamente. Bueno, hablando de empleo, vuelvo al Córdoba, aunque me voy a la versión digital. Titula que el 2021 cierra con 304 millones de inversión extranjera en Córdoba, el segundo mejor dato histórico detrás del de 2020, que fue sustancialmente mayor. Pero bueno, ha pasado por medio una pandemia. Había una cifra que iba en ascenso, hasta 2020 fue creciendo, se paró bruscamente en el 21 y ahora recupera con la segunda cifra detrás del 2020. 304 millones de euros, decía Rafa. La manufactura se lleva el 94% del total de la inversión extranjera. Son 20 y tantas empresas, 24 empresas cordobesas las que reciben dinero de... Está por encima incluso de la industria agroalimentaria, ¿no? Que es lo que parece que en Córdoba todo el mundo tiene idealizado como que es la que presenta un principal movimiento en el mercado económico, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues nos sigue sorprendiendo el poder que tiene sobre todo el cobre en Córdoba, que sigue siendo uno de los principales potenciales económicos de la provincia, ¿no? De todas formas, aunque el dato sí también es muy positivo, de hecho, quintuplica la cifra de inversión extranjera que había antes de la pandemia, con lo cual Córdoba ha llamado la atención también en el empresariado exterior durante la pandemia para que vengan a invertir aquí. La tendencia se ha ralentizado un poco porque a final del año pasado, en el mes de septiembre, la cifra era más o menos muy similar a la que se registra ahora 3 meses después, con lo cual en los 3 últimos meses parece que se ha ralentizado un poco, ¿no? Sigue siendo muy positiva porque a final de septiembre, en la última valoración que se había hecho antes de la definitiva del cierre del ejercicio, la cosa estaba ya en torno a los 280 millones aproximadamente y ahora está en 300 poco y sigue creciendo, pero no a la misma velocidad que estaba creciendo durante la pandemia precisamente, que es lo que más sorprende de este dato, que se ha multiplicado por 5 precisamente durante los 2 años de pandemia. Entrevista a Pilar Cobo en esta información a José María Casado Raigón, el decano del Colegio de Economistas, y en este análisis que hace el economista habla de que hay mucho por crecer. Como decía Rafa, la mayoría de inversión llega para la industria manufacturera, para la industria, para la manufactura, pero quedan campos, como es el tema del agroalimentario, como es la digitalización y sobre todo el campo logístico, que sorprende que no se esté posicionando todavía ante una perspectiva muy positiva a corto plazo o a medio plazo. Es decir, que es probable que muchas empresas de fuera, siempre pensamos en Amazon, siempre pensamos en las grandes empresas de distribución y en otras pequeñas que vendrán, tienen un campo donde crecer enorme ahí. Sí, efectivamente, bueno, faltan por terminar infraestructuras que son básicas para
el crecimiento logístico de Córdoba. El corredor ferroviario tampoco está muy claro que se vaya a completar, con lo cual, bueno, pues siempre hay alguna duda. Sin embargo, ahí va a haber bueno, no tenemos aeropuerto, sin embargo, bueno, tenemos aeropuerto, pero es uno de los 4 únicos aeropuertos en España que no tienen vuelos comerciales, para matizar aún más, junto con Burgos, Albacete y un pueblo de Huesca. Y bueno, sin embargo, hay un campo de crecimiento muy importante. Venimos prácticamente de cero industrialización en Córdoba, que es el tema de la base logística, ¿no? Que a partir del año que viene posiblemente va a multiplicar posiblemente no, seguro, o sea, va a multiplicar el poder atractivo de Córdoba para el inversor extranjero. De hecho, ya si solamente con la mera noticia de que Córdoba va a tener ese polo de industria relacionado con el armamento y con el ejército, ya multiplicado por 5, ha elevado a la 5ª potencia la inversión extranjera que había hasta ahora. Cuando empiece a tomar ya cuerpo esa infraestructura, posiblemente se va a disparar aún más, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si Córdoba sabe subirse a este tren, va a significar un impulso muy importante para el desarrollo de la provincia. Efectivamente, es un camino que queda por recorrer y que está abierto y que probablemente signifique este enriquecimiento o ese crecimiento de generación de riqueza. Seguimos con la economía. El diario El Día titula hoy la portada 5 columnas sobre el tema de la hostelería de Semana Santa. Dice que la hostelería afronta la Semana Santa con gran incertidumbre. Es verdad que los datos volviendo al paro, los datos que hemos visto, el paro en la hostelería donde menos crece, de hecho, decrece. Es el único sector donde ha habido recuperación de empleo durante este inicio de la primavera. Bueno, dicen que la feria está en modo ahorro. No parece que sea eso cierto cuando se pasea uno por la corredera o se pasea por los locales, sobre todo el fin de semana, donde cuesta todavía. Cogimos la costumbre de reservar mesas durante la pandemia y hay muchísimos establecimientos de Córdoba de tapas, no me refiero a grandes restaurantes, sí, que están llenos todo el día. O sea que esa incertidumbre no sé si es más una queja del empresario, por si acaso, que una realidad. Si no reservan mesa en Córdoba, imposible ya un fin de semana encontrar sitio donde sentarte, ¿no? Ahí hay además la incertidumbre que plantea el sector de la hostelería, que ya nos estamos acostumbrando a que siempre planteen incertidumbre y después a efectos de la realidad choca con la visión que tenemos la mayoría. Se sustenta primero por el temor que tienen a que incida de alguna forma el miedo a viajar con motivo de la guerra de Ucrania. Segundo, la posibilidad de que se retraiga el ciudadano a viajar porque esté en modo ahorro, pensando, bueno, o temiendo que su bolsillo se vea muy afectado por la subida de precios. Y tercero, es por lo que ellos dicen que el elevado coste que le supone sostener el negocio a raíz de la reforma laboral, ¿no? Sin embargo, todo esto contrasta con la visión positiva que tiene la propia Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, que lleva semanas hablándonos de que la ocupación hotelera va a estar en torno al 90%, con lo cual eso choca con la incertidumbre el terreno de incertidumbre que traslada la hostelería. Se ve que no cruzan datos la Consejería y los hosteleros cuando uno dispara la ocupación al 90% y los otros lo ponen en duda. Efectivamente, yo creo que basta pasearse por la calle para ver que la gente, bueno, le han subido los precios y quizás también se retraigan un poco más en pedir esa tercera cerveza, pero que las terrazas siguen estando llenas y la reforma laboral, tal y como lo plantean, parece que es que chocan contra un muro y la reforma laboral no impide hacer contratos, lo que te ponen son una serie de condicionantes en tus contratos que lo que hacen es poner unos límites al precio mínimo del salario y moderar un poco el servicio que presta el trabajador a la empresa. Estamos escuchando en la Feria de Sevilla los caseteros de Sevilla protestando, que dicen que la feria va a ser una auténtica desgracia porque no pueden tener a sus trabajadores, a sus camareros trabajando 14 horas al día. Si ese es el límite que dicen que le ponen la reforma laboral, deberían también un poco ellos de hacérselo mirar, porque esa hora de trabajo, en la época en la que estamos viviendo, parece que raya más un poco la explotación
que es lo que es el sentido común. Decían que no podían, que consecuencia de la reforma tienen que poner 2 trabajadores para que haga 8 horas cada uno en lugar de 14 que hacían antes uno. No sé si esto es una queja que había que hacer pública o no, o si te caería cada vergüenza. El tema de la hostelería, además, lo comentaba antes Rafa. En la reforma laboral lo que obliga, lo que hace es cambiar el trabajador temporal por un fijo discontinuo, que se llama. Es decir, se te contrata a un trabajador y se le llama solamente los fines de semana si fuera necesario, o solamente para los refuerzos. Algo que se utilizaba en el campo habitualmente para las campañas, pero que en la hostelería en muchas ocasiones llaman a un chaval, una chavala que sirva mesas por horas, un par de horas el sábado, un par de horas el domingo, una boda que tenga el martes. Creo que no está mal, creo que la reforma tendrá quizás sus lagunas, pero en este caso creo que hemos visto antes la cifra del paro, creo que no está perjudicando ese tipo de reforma. No, de hecho, vamos, el propio presidente, sin ir más lejos, el propio presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, la semana pasada en Córdoba aplaudió y presumió con orgullo de esta reforma laboral en la cual también se han implicado los propios empresarios, por los propios empresarios que desde dentro también cuestionan, en fin. De hecho, la reforma laboral sigue permitiendo también todavía una serie de contratación que puede ser más o menos ética, pero que sigue sucediéndose y además en abundancia, que es el contrato de un día. Hay gente que está contratada un día y al día siguiente está en el paro otra vez. Pero bueno, es una herramienta para que por lo menos ese día que está trabajando no esté en precario, ¿no? Sino que pues responda a un ingreso acorde al salario mínimo y que a una jornada laboral en unos horarios decentes. Como tú dices, bueno, elevar la voz porque no pueden tener a un trabajador durante 14 horas detrás de una barra o trabajando. Yo creo que deberían de habérselo callado, ¿no? Sí, no, mejor no decirlo eso. Por acabar con este asunto, hace unos días dijo Juan Marín que incluso la guerra de Ucrania, lamentablemente para ellos, va a beneficiar al sector turístico andaluz, porque es muy probable que el turismo alemán, sobre todo de centro europeo, salga de allí, no vayan a ir de viaje lógicamente a Rumanía o a Hungría porque está muy cerca del conflicto. Es decir, que no solamente se espera que se mantenga el turismo, sino que se va a incrementar con respecto a cifras no del año pasado, que por supuesto, sino años anteriores. Y por acabar con este tema, otra incertidumbre, la del agua. También había otro problema, es que lloviera en Semana Santa. El agua en Córdoba habitualmente no es mala porque quita el turismo de playa y se lo trae para el interior. Aún así, publica hoy Cordópolis, lo hemos mirado a Carlos Puentes, el de Meteofric, que la lluvia va a llegar a Córdoba mañana y pasado, como saben, pero que las expectativas no son malas para la Semana Santa. Parece que a partir del domingo, del jueves, empieza a abrirse el cielo, que incluso se espera hasta 30 grados a partir del Domingo de Ramos. De hecho, el Domingo de Ramos, aunque hace una semana en esas primeras previsiones que se basan solamente en estadística, no en una realidad científica, bueno, para el domingo la posibilidad ahora mismo que dan de agua es 0, o sea que de aquí esta semana hasta el jueves vamos a tener inestabilidad, pero después a partir de ahí los cielos van a abrir y el domingo las posibilidades que hay de lluvia ya que son casi nulas. Sin embargo, lunes y martes sigue habiendo todavía alguna duda, sí, hasta el miércoles santo, que es más o menos... Bueno. Pero también el porcentaje que hay de agua es un porcentaje que va decreciendo, con lo cual, bueno, pues se va ajustando más a la realidad atmosférica que a las estadísticas en sí. Yo me refería martes y miércoles de mañana y pasado, cuando parece que va a llover, incluso puede hasta que nieve en algunos puntos altos de la provincia, porque va a hacer mucho frío mañana y pasado. Luego hay 2 modelos que barajan, que explica Carlos Puentes en esa información. El modelo de la borrasca, que se sitúa sobre Huelva, que es muy previsible, es muy posible, y el modelo de la masa de aire sahariano, que está básicamente sobre Melilla. El que llegue primero, el que se cuele y el que dará una Semana Santa muy cálida, con aire del sur, o muy húmeda, con aire de poniente, con aire del Atlántico. Bueno, habrá que esperar un poco. Por el momento, las previsiones no son nada más, malas. Como dice, en principio, parece que la borrasca que se está aproximando tiende más hacia el Mediterráneo, con lo cual espantaría un poco el turismo de la playa y le invitaría a visitar, bueno, pues esas zonas de interior, zonas de turismo rural, que ya sabemos que en Córdoba precisamente ahora mismo tiene un potencial atractivo y bueno, pues en un momento dado la previsión que hay del tiempo para Córdoba es óptima para el turismo y para las cofradías. Efectivamente, el Semana Santa de calor, habitualmente las personas, incluso los cordobeses, pues se van para la costa y dejan aquí a los santos solamente con la feligresía. Bueno, vienen todos los periódicos. Falleció ayer Javier Imbroda, lo hemos comentado antes. El diario Córdoba titula "Triste adiós al buen compañero". El diario ABC, un campeón de la cancha que triunfó en la política. El diario El Día, el consejero de Educación Javier Imbroda fallece a los 61 años. Estuvo en Córdoba hace un par de meses, la última visita que yo le recuerdo, vino a inaugurar el Instituto Miralbaida, o cerca de Miralbaida.
Y la verdad que, hombre, lo comentamos en la redacción, venía el hombre ya a regularcete, venía, se le veía mal, pero yo no esperaba un fin tan precipitado. De hecho, cuando vino a la inauguración del instituto el Instituto Casiana Muñoz Tuñón, que se llama, le entrevistamos en el periódico, le entrevistó Carmen, mi mujer, vamos, y me lo comentaba ayer, que eso fue hace un mes y medio. Fue el día 2 de febrero, el 2 de febrero como vino. Y dice que para nada intuía que estuviera ya en un estado casi terminal, ¿no? Que fuese a dar un giro tan brusco su vida. Yo a Javier Imbroda lo recuerdo, además lo recuerdo bastante bien, precisamente cerca de donde estamos nosotros, a unos escasos 25 o 50 metros, en el Polideportivo de la Juventud, en los años 80, finales de los 70, principios de los 80, en esos partidos a cara de perro, de baloncesto, que jugaban el Club Juventud, que entrenaba entonces a Abilio Antolín Funes, y el Maristas de Málaga, un equipo modestito, que entrenaba Javier Imbroda. También fallecido Abilio, por cierto, hace Eran dos entrenadores de mucho carácter, y además entre ellos casi que se generó una rivalidad deportiva siempre, porque cuando terminaban los partidos recuerdo que llamaba la atención que en miradas hostiles que se dirigían de un banquillo a otro, incluso algún mensaje también directamente de uno a otro, cuando terminaban el partido casi que era de admiración mutua, porque generaban una competitividad que además, bueno, pues influía también en el espectáculo de juego. Y desde entonces, a mí me llamaba mucho la atención Javier Imbroda, porque yo estaba empezando también entonces en el periodismo y además en el periodismo deportivo. Veía cómo era una persona que ya empezado desde la base y absolutamente todos los pasos que iba dando a lo largo de su vida eran pasos que se los iba peleando con mucha competitividad y mucha intensidad. En el terreno deportivo, por supuesto, desde hacer al Unicaja de Málaga un equipo referente en el baloncesto europeo, no solamente por sus resultados, sino por su forma de trabajar y por la forma en la que integraba la cantera en el crecimiento del primer equipo. Después, posteriormente, en el Real Madrid y en la selección española, con el que conquistó méritos internacionales, fue medalla de bronce en un europeo, le dio la oportunidad a la generación de oro, a la Gasol, etcétera, de subir al primer equipo, y entrenó al Real Madrid también en la Liga ACB. Y sorprendió su irrupción en política de la mano de Ciudadanos. Sin embargo, eso nos develó también un perfil de Javier Imbroda que muchos a lo mejor teníamos desconocidos porque lo vinculábamos en exceso a su deslumbrante carrera deportiva, que es que Javier Imbroda era titulado en Pedagogía, además terminó la carrera de Pedagogía con una de las principales notas de su promoción, y además tenía un máster por la Universidad de Santiago en alta dirección de empresas, con lo cual era una persona que, digamos, no era el fichaje escaparate o estrella del partido político para intentar llevar los destinos de la educación en Andalucía, sino que era un hombre que estaba debidamente preparado y quizá con unas facultades que hasta entonces no se habían explotado más allá del deporte, ¿no? Era un hombre amable, con mucho carácter, ya digo, contrasta incluso los que lo hayan visto en su última etapa, que parece que era un hombre afable y sin embargo tenía un carácter y un pronto, sobre todo cuando estaba en una cancha deportiva, que yo no olvidaré jamás, ya digo, de verlo moverse en el polideportivo de la Juventud, con esa fuerza, con ese carácter, con esa intensidad que le ponía a todo lo que hacía. Y bueno, dentro de unos meses, cuando se aproximen las elecciones autonómicas, el tiempo jugará si su labor al frente de la Consejería de Educación ha sido positiva o no positiva, pero más allá del político se nos va un hombre admirable. Efectivamente, sí, que un saludo a la familia, un abrazo a la familia, a los amigos. Imbroda era un hombre con otra inquietud, no solamente como decía Rafael Escaparate, fue fundador del centro MEDAC, de formación profesional, lo dejó cuando se ocupó de la consejería por incompatibilidades, y tenía una vinculación política. Bueno, su hermano sabe que fue presidente de Ceuta, o alcalde, presidente por el Partido Popular, o sea que tampoco se inquietud política. Él, de hecho, alguna vez también estuvo cerca de su hermano en ese sentido. Él era melillense de nacimiento melillense. Lo que pasa es que
malagueño de adopción y prácticamente se le identifica con Málaga. Pero desde muy, muy pequeño, como decía Rafa, entrenó y jugó, creo, en el Marista, luego en el Mayoral, luego otra la fusión del Caja de Ronda con el Mayoral, el Unicaja, es decir, que una carrera, toda ella hecha en Málaga. Hablando de sanidad, por cambiar de tema, que nos quedamos sin tiempo, ayer nos comunicó Reina Sofía un nuevo hito, no nos cansamos de ir marcando hitos en el Hospital Reina Sofía, en este caso en cuanto a donación y trasplantes, 6 trasplantes y 2 donaciones y 2 extracciones, por tanto, en 24 horas, 100 personas trabajando para realizar esta operación, que nos coloca de nuevo en el top 10, muy arriba, de la sanidad española y casi internacional. Sí, sí, impresionante. Viene además casi a colación el reportaje que sacábamos nosotros incluso el domingo sobre la robotización y al servicio de la cirugía, porque pondera todavía mucho más el trabajo que viene realizando Reina Sofía, y que además subraya el importante valor que tiene la sanidad pública en estos momentos, y más la sanidad pública en Córdoba, ¿no? Yo creo que casi se suele desde algunos sectores denostar el trabajo del servicio público precisamente, y el trabajo de las personas que dependen de la administración y no de la privatización, que sobre todo en medicina mucha gente suele decir es que voy por la privada en vez de por la pública, y parece que eso te va a dar un plus de garantía cuando, para nada, ¿no? Podemos presumir de que tenemos uno de los servicios públicos sanitarios más importantes de Europa. Sí, efectivamente. Recuerden que durante la época en la que Reino Unido estaba en la Unión Europea, venían aquí a que las atendieran en España, no solamente porque era más barato, sino porque era una calidad igual o superior. Saben que muchísimas enfermeras, sobre todo trabajando en Reino Unido, también en países nórdicos, porque la formación que se da en España es de muy altísima calidad. Así que bueno, ahí tenemos este ejemplo con este hito de Reina Sofía. Bueno, antes de pasar al deporte, ayer este fin de semana ha habido congreso, como saben, en Sevilla, del Partido Popular, un congreso para entronizar a Núñez Feijóo, ninguna novedad. Quizás sí el tema de la incorporación de andaluces, tanto Elías Bendodo, que va de número 3 del partido, como Juan Bravo, que va a núcleo duro. También el alcalde, creo que ha pillado ahí una vocalía en el Comité Ejecutivo Nacional. Es decir, que bueno, parece que después de una época en la que Juanma Moreno y Feijóo y Casado estaban separados y había un poco de ostracismo, ahora el PP andaluz va a tomar cuerpo en este nuevo PP. Sí, de momento el desembarco de Andalucía en el nuevo PP nacional es bastante interesante, porque tenemos al número 3, el coordinador general, un hombre de mucho peso, de hecho es el número 2 en el PP andaluz, Elías Bendodo, y el desembarco, el peso que va a tener Andalucía dentro del Comité Ejecutivo Nacional, queda además demostrado con un solo dato. Parece que la diosa del PP es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso. Sin embargo, Madrid, en esta nueva Ejecutiva Nacional del PP, solamente tiene una vicesecretaría, ¿no? Está muy por debajo de la capacidad de decisión que va a tener Andalucía. Bueno, pues eso va a implicar también que cuando lleguen las elecciones autonómicas, cuando decide Juanma Moreno convocarlas, parece que ni Elías Bendodo ni Juan Bravo ocuparán carteras si consiguen renovar el gobierno, lamentablemente tampoco Javier Imbroda. O sea, ojo que al hilo de la euforia que suele desatar siempre estas regeneraciones en los partidos políticos y este tipo de congresos, etcétera, y también en la situación ahora de crispación latente y evidente que hay en la calle. Ayer en Sevilla hablaban ya de que vuelve a sonar otra vez en la fecha del mes de junio para un adelanto electoral de la urna en Andalucía, y no hasta noviembre, como parecía todo indicar. Hay una posibilidad bastante firme de que sea a mediados de junio, incluso primera semana de junio. Bueno, habría que convocarlos prácticamente de manera inminente. Y los últimos 2 minutos para el deporte. Bueno, foto para Carlos Alcaraz, que ganó ayer su primer Master 1000, enhorabuena al murciano. Más cerca, el Córdoba, que fue a Cáceres intentando ganar su primera bola de partido, se quedó en empate, que al final supo a poco, pero al principio supo a menos, porque el Córdoba empezó muy mal, luego demostró que, como señala algún periódico, que aquí el líder es quien es, pero en la última jugada nefasta pues perdió esa opción. Bueno, de entrada seguiremos viendo las celebraciones del Córdoba Club de Fútbol
por ascenso de categoría de nuevo en diferido, fuera de Córdoba, ¿no? Desde hace 51 años, desde el año 1971, desde junio de 1971 en concreto, cuando el Córdoba le ganó 2-1 a Hércules en una mañana de domingo y supuso el ascenso a Primera División. El Córdoba no celebra un ascenso en casa, delante de su parroquia. El resto de los ascensos siempre nos ha correspondido pues en Cartagena, en Ibiza, en Cartagena, en Huesca y en Las Palmas. O sea que llevamos 51 años sin que el Arcángel sea el escenario de un ascenso de categoría, que es lo que todo el mundo deseaba para este ascenso, de haber ganado ayer en casa. Pero ojo, también había que ganarle al Villanovense, como de hecho hay que ganar al Villanovense el viernes. El Villanovense es el cuarto clasificado ahora mismo y en la primera vuelta nos ganó en su campo. Es que aquí estamos dando por hecho que el Córdoba iba a ganar absolutamente todo. Ayer el Córdoba ganó porque tiene más calidad que el rival y al final la calidad se acaba imponiendo, pero el Córdoba jugó un mal partido, de hecho cometió una serie de errores que no se fueron corrigiendo, que parecían que eran evidentes, como era el pasillo inmenso que teníamos abierto al rival en la banda izquierda, con un Puga cambiado de banda y la falta de un mediocentro defensivo, con lo cual pues prácticamente la posesión del balón y el centro del campo se lo estábamos también regalando al casereño. Lo que pasa es que el Córdoba tiene mucha más calidad que los rivales y al final esa calidad se acaba imponiendo y nos sirvió para sacar un punto. No obstante, da igual que el Córdoba suba la semana que viene, que suba la otra en Mérida, que suba la siguiente, es algo que va a suceder, tiene un colchón de puntos impresionante. Sin embargo, bueno, el último mes de competición que está haciendo el Córdoba Club de Fútbol genera muchas dudas y a lo mejor algunas certidumbres que teníamos de cara ya a la temporada que viene, de jugadores o de zonas que no se deberían de tocar, o de un equipo que deberíamos de mantener casi en bloque y darle la oportunidad a los mismísimos que han logrado esta importante, ya están despertando algunas dudas y quizás habría que hacer algún que otro retoque. Yo tengo una teoría que siempre he defendido, que cuando un equipo va a subir de categoría y los jugadores no van a subir con el equipo se cae. Y en esta ocasión hay muchas quinielas ya, se habla hasta de 9 y 10 bajas de este equipo para el año que viene, y yo entiendo que un jugador que sabe que el año que viene va a tener que quedarse en otro equipo de peor categoría, bueno, pues que levante el pie y que diga, oye, que esto ya no va conmigo, yo ya he hecho mi trabajo y ahora si quieren esto celebrar triunfos en las tendillas, que lo hagan como quieran. El Córdoba si gana Villanovense, este sábado, el domingo de Ramos puede ser que por la radio subamos a Primera RF porque el cacereño pierde en Montijo, que está dentro de lo posible. Y si no, pues la semana siguiente, cuando visitemos Mérida, que está cerquitas, después de la Semana Santa, será la ocasión para... Villanovense y Montijo son cuarto y quinto clasificados, con lo cual también, bueno, ya el Montijo ya lo vimos hace una semana, que el Córdoba empató a duras penas allí en campo del Montijo, son cuarto y quinto clasificados, con lo cual también el Montijo está deseando que el Córdoba le gane al Villanovense y el Córdoba está deseando que el Montijo le gane al cacereño, ¿no? Son partidos cruzados y, no obstante, bueno, al Córdoba las matemáticas le dicen que solamente con el mero hecho de ganar los partidos de casa ya equipo ascendido. Siempre que el cacereño ganara también, que yo creo que pinchará al cacereño. Sí, no, eso, el cacereño lo tiene que ganar absolutamente todo y el cacereño, bueno, en los últimos 7 días ha sumado 2 puntos de 9, o sea que tampoco es que el cacereño esté para tirar muchos cohetes, ¿no? Ya digo, ayer le pasó al Córdoba, bueno, el Córdoba pasó dificultades contra el cacereño, pero fue más por deméritos del Córdoba, que le dio muchas facilidades al cacereño, que por el potencial del cacereño en sí, que cuando el Córdoba apretaba un poquito lo ponía en dificultades. Hemos ganado muy pronto esta liga y hemos empezado a cambiar muy pronto de plantilla, que creo que eso se está notando en el rendimiento de algunos jugadores. Sí, bueno, y han llegado, yo creo que llegan agotados físicamente y sobre todo mentalmente el equipo, yo lo noto que está un poquito desenchufado también, y no juega con la misma intensidad con la que jugaba al principio y afortunadamente, bueno, tal y como planteó Germán Crespo la temporada, que era ir acumulando puntos precisamente para acabar muy pronto con esto y llegar a la fase de competición en la que los partidos son habido o muerte, ya desahogados y con los deberes hechos, eso se ha cumplido. Sin embargo, bueno, llevamos un mes que nos está costando. Bueno, pues ahora tendrán ocasión, como cada lunes, de ver el partido de ayer, por si no lo han visto, Córdoba 2, en campo del Cacereño, 2-2, con un inicio patético del Córdoba, que le costó un gol en el minuto 1, y luego la remontada, y luego el final del partido. Le estoy haciendo spoiler, pero es que ya lo sabrán por formato periódico. Así que ahora tienen el fútbol, como cada lunes, Cacereño-Córdoba. Gracias, Rafa, te veo el lunes que viene. Un placer. A ustedes también, como siempre, les veo mañana, más información, como siempre, en los periódicos. Y ahora, fútbol. Hasta mañana, gracias por su atención.